Cordial saludo. En el siguiente video vamos a hablar un poco sobre el manejo integrado de arbences en el cultivo de caña de azúcar. Autores: Ramón Niño, Yedis Pirazán, Andrés Heredia. Dirigido a el Dr. Enrique Quevedo García. Ingeniería Agronómica, Pamplona, Norte de Santander, 2021. Introducción. La caña de azúcar es esencialmente un cultivo industrial de altos insumos y los herbicidas selectivos son el principal medio de control de malezas. Entonces, cabe resaltar de que aquí en Colombia, gran porcentaje de los productores de caña de azúcar son pequeños productores, debido a que poseen 1 hectárea o menos de 1 hectárea. Este cultivo pues lo emplean tanto para forraje como también para la producción de azúcar o bien sea panela, ¿sí? En Colombia se conoce como panela. El término arbences. Las plantas arbences son aquellas especies vegetales las cuales están presentes en los ecosistemas, ¿sí? En los cultivos agrícolas, en este caso en el cultivo de caña. Estas pueden competir tanto por agua, luz, nutrientes. También pueden ser hospederos tanto de plagas para el cultivo de caña, como también de insectos benéficos que ayudan a controlar ciertos patógenos. El diagnóstico. El diagnóstico en un plan de manejo de arbences, un plan integral de manejo de arbences, consiste en inspeccionar, ¿sí?, los cultivos, denotando cuáles son aquellas arbences, aquellas coberturas vegetales presentes en el cultivo de caña. De allí pues se toma apunte, características y se termina por describir si son especies nocivas. Ya se estima el daño que pueden estar produciendo en el cultivo. Resulta ser necesario conocer las especies de arbences dominantes para implantar modelos de manejo que disminuyan su interferencia en el cultivo de caña, ¿sí? Lo que mencionaba anteriormente. Algunas pueden ser consumidoras de nutrientes, de agua, que esto pues nos va a servir para el cultivo de caña. La planeación. La planeación está seguida, pues trata de evaluar los posibles métodos de control de estas arbences, considerando los factores técnicos y económicos, ¿sí? Entonces aquí es donde se viene a diseñar lo que son los programas de gestión para saber cuál se nos hace más eficaz y eficiente a la hora de dar un tratamiento a las arbences. Entonces, el conocimiento del periodo de crítico de competencia puede servir de base para planear un mejor programa, ¿sí? Un programa de manejo de arbences, conociendo el periodo crítico. La ejecución de este plan, pues, es poner en práctica el programa planteado anteriormente, basado en ciertas análisis, ciertos datos que nos arroja el monitorear estas plantaciones, el monitorear lo que es la presencia de estas arbences en el cultivo de caña, ¿sí? Entonces allí todo esto con el fin de dar solución y control a la problemática, que a veces suele ser que son hospederas de organismos dañinos para la plantación, en este caso, de caña de azúcar. El monitoreo. El monitoreo pues ya viene siendo esta fase final de este plan, el cual consiste en evaluar los resultados obtenidos, considerando si hay que hacer unas posibles modificaciones, ¿sí? Todo esto basado en lo que se logró ejecutar mediante este plan. Si se dio un manejo adecuado, si se ve que disminuye la presencia de estas arbences y que los porcentajes de rendimiento de nuestro cultivo de caña se vean en aumento considerablemente. En esto consiste el monitoreo, que es la fase terminal de nuestro plan de manejo de arbences. La identificación de las especies, ya por otro lado, es sumamente importante. Ya como bien sabemos, hay que utilizar los nombres científicos. Estos nos ayudan a identificar las plantas arbences en cualquier parte del mundo, ¿sí?
los nombres científicos. Eh, pero además se plantean problemas sobre las floras base a utilizar. Entonces hay que estar muy pendientes a la caracterización de lo que son la morfología de estas plantas, sus flores, ¿sí? Estas pueden ser buenas o malas, de acuerdo a la valoración de sus funciones dentro de un medio de explotación agrícola. Basado en ciertos análisis, se logra determinar si son arbences buenas o son arbences malas, competitivas dentro de nuestro cultivo de caña de azúcar. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las arbences buenas. Como todos sabemos, pues las arbences buenas son aquellas arbences o hierbas que no compiten de ninguna manera contra nuestro cultivo establecido, pues en este caso es con el cultivo de la caña. Son arbences que cumplen funciones específicas positivas dentro del cultivo, no tienen ninguna función ni afectan de ninguna manera a nuestro cultivo. Por otra parte, ya encontramos las arbences malas, que son las que realmente hacen que aumente el umbral, los umbrales de cultivo. Encontramos arbences negativas, arbences malas, malas hierbas, que son las que realmente afectan el rendimiento de nuestro cultivo y son las arbences por las cuales compite nuestro cultivo, con las cuales compite nuestro cultivo por nutrientes, por agua o por los nutrientes que le ofrece el suelo. Aquí podemos observar algunas de los nombres de las arbences del cultivo de caña. En el cultivo de caña hay principalmente 52 que son las más conocidas o las más comúnmente encontradas en estos cultivos, pero alrededor hay 256 tipos de arbences que podemos encontrar en el cultivo de caña. Acá podemos encontrar algunas como el bleo, el botón blanco, por ejemplo el cadillo, que es comúnmente conocido, que es el que tiene una fácil dispersión, porque cuando usted va al cultivo y se le pega en la ropa, a medida que usted se lo va quitando, ahí más se va dispersando esta maleza. Por otro lado, ya encontramos los métodos fitosociológicos, donde empezamos primero que todo con la identificación de las especies de plantas que hay en el cultivo. Continuamos decidiendo si toman o no los datos de la abundancia de cada especie y pues en el primer caso, cómo medir la abundancia de estas especies. También nos encontramos con decidir el tipo donde se va a realizar el muestreo o qué tipo de muestreo vamos a utilizar, elegir el tamaño de la parcela y por último ya pues es definir lo que se entiende por parcelas homogéneas. Continuando, les voy a hablar acerca también de los umbrales, que pues principalmente es la determinación de los índices o más conocidos como los umbrales. Se realiza mediante pues la estimación o la pérdida de rendimiento causada por alguna hierba mala o población de malezas que afectan el cultivo, en este caso en el cultivo de la caña. Sabemos que a medida que aumenta la densidad de las malezas, aumenta también el gasto o el valor del incremento de rendimiento o el costo de tratamiento de este tipo de plantas. Para continuar, les voy a hablar acerca de los métodos de control, donde existen varios métodos de control. Por ejemplo, encontramos métodos físicos, culturales, biológicos, métodos preventivos, métodos no convencionales, donde primero encontramos los métodos preventivos. Por lo general, los métodos preventivos son los que evitan que las malezas lleguen por ejemplo, a nuestro país, por decirlo así, a nuestro país o a nuestra finca, a nuestro terreno. Entonces es como prevenir que estas malas hierbas lleguen a nuestro lugar de producción. Métodos físicos ya son arranque manual, la poda por machete, guadañas y así sucesivamente. Métodos culturales ya son más que todo como tiene que ver la rotación de los cultivos, la preparación del terreno, que la forque, que diferentes prácticas culturales que manejan los diferentes productores. Métodos químicos. Es muy común el uso de herbicidas. Estos son compuestos químicos que dependiendo de sus características pueden, digamos, llegar a causar la muerte de todas las plantas o de algunas de ellas. Control biológico. Este se realiza a través de uso de enemigos naturales específicos para el control de una especie de arbences o malezas. Es muy común el uso de insectos como controladores. Estos son como naturalmente, pero entonces también se pueden usar, digamos, patógenos, como por ejemplo las boyas y los pisones. El uso de animales también se puede emplear, digamos, con algunas ganaderías de animales pequeños. También se ha empleado lo que son los
Calibración de equipo. Se deben conocer las distancias de siembra tanto entre plantas como entre hileras y luego hacer una revisión de equipo, utilizar en este caso bomba de palanca, así pues como de sus accesorios y disponer del operario que hará la labor de calibración y posterior aplicación. Ahora bien, se debe conocer la descarga de la boquilla utilizada, esto pues para que no lleguemos a afectar lo que son las plantas de nuestro cultivo. Tipos de resistencia. Según la WSSA, por sus siglas en inglés, define la resistencia a herbicidas como la habilidad hereditaria que algunos biotipos dentro de una población adquieren eh, y para sobrevivir y reproducirse en determinados sitios de herbicidas, que pues en un comienzo eran susceptibles. Se reconocen dos resistencias. La cruzada, que es aquella por la que un individuo es resistente a dos o más herbicidas debido a un solo mecanismo de resistencia, y estos pueden ser de la misma o de diferentes familias. Resistencia múltiple es aquella por la que un individuo posee más de un mecanismo de resistencia a uno o varios herbicidas que pues se aplican en diferentes lugares. Modos y mecanismos de acción de los herbicidas. Se tienen que son sistémicos y de contacto, en donde los sistémicos ellos se translocan después de aplicados a lo largo de la planta, ya sea vía simplasto o apoplasto. Y de contacto, que ellos pues poseen un transporte limitado y pues lo que hacen es que generan una acción fitotóxica en el sitio en donde fueron absorbidos o aplicados. Modos y mecanismos de acción de los herbicidas. Bien, los herbicidas se presentan en distintos grupos y familias dependiendo, digamos, su composición química. Entonces, por ejemplo, de los más conocidos tenemos al entre los más conocidos tenemos el glifosato, que digamos lo que hace es inhibir la fotosíntesis. Bien, estas son las referencias que usamos. Muchísimas gracias.